En la madrugada del 15 de abril de 1912, el hundimiento del mayor barco construido hasta entonces, por la mano del hombre, que algunos calificaban de insumergible, se llevó la vida de 1.495 personas y dio lugar a la mayor leyenda de la historia de la navegación marítima. El Titanic tenía botes salvavidas para unas 1.200 personas, pero había cerca de 2.200 a bordo. Inmediatamente después de la tragedia, se escribieron crónicas, se hicieron averiguaciones, nacieron suposiciones de cómo había transcurrido la fatídica jornada. Durante muchos años, historiadores, buscadores de tesoros, oceanógrafos y empresarios han buscado los restos del naufragio, y fue hasta en 1985 cuando se localizó al Titanic en el fondo del mar, a 4 kilómetros de profundidad y a unos 800 kilómetros de la costa de Canadá. Entonces se inició la tarea de recuperar los restos del Titanic, para saber más sobre su historia y para preservar su memoria. El trabajo de recuperación aún no ha terminado, pero los objetos salvados ofrecen información sobre cómo se desarrolló la tragedia. El 10 de abril de 1912, el Titanic iniciaba su viaje inaugural y partía de Southampton, Inglaterra, rumbo a Nueva York. El buque zarpó con casi una hora de retraso, ya que al salir estuvo a punto de chocar con otro barco que estaba amarrado en el puerto. El Titanic zarpó con alrededor de 2.224 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Las zonas del barco reservadas para la primera clase estaban equipadas con todo tipo de comodidades: piscina, gimnasio, cancha de squash, baño turco. Todo esto decorado de una forma majestuosa. Por ello, el buque también representa la diferencia de clases de la época, porque la decoración se encargaba de dejar a la vista, además de gustos, el nivel, la clase social o el poder adquisitivo de quien pudiera disfrutar de este barco. Un ejemplo de ello es la majestuosa escalera imperial que precedía la zona de primera clase, una decoración que resumía a la perfección la sensación que se pretendía transmitir. Era una impresionante escalera de madera de roble, de doble curva, con una barandilla lujosamente decorada en oro y rematada por una cúpula de cristal por la que entraba la luz natural. 4 días después de haber comenzado su primer viaje, la tripulación comenzó a recibir mensajes de otros barcos advirtiendo sobre varios icebergs en el camino. Sin embargo, algunas de estas recomendaciones no fueron tomadas en serio y el capitán Edward J. Smith fue a su habitación a las 21:20 horas. Los vigías intentaban ser un poco más diligentes con la observación, pero el barco seguía yendo a toda velocidad. A las 23:40 horas, este barco indestructible chocó contra un iceberg. La noche era clara, pero la luna no brillaba y los vigías no tenían binoculares, por lo que solo pudieron ver el iceberg cuando estaba delante de ellos. Cuando se dio la alarma, se ordenó virar a estribor y poner los motores en reversa. Aunque tenían margen para hacerlo, no fue suficiente. Pocos segundos después de la señal de alarma, el Titanic chocó contra un iceberg por su lado derecho. Los pasajeros no se dieron cuenta de lo sucedido porque el golpe apenas se sintió. Pero a las 0:05, los botes salvavidas ya estaban siendo desplegados y 5 minutos después se estaban realizando llamadas de emergencia. 2:45 después de la colisión, la nave se había hundido por completo.
A pesar de cumplir con la legislación de la época, el buque solo llevaba botes salvavidas para aproximadamente la mitad de los pasajeros. La compañía estaba tan segura de que el barco no se podía hundir que solo había 20 botes salvavidas. Quienes no alcanzaron a subir a los botes, que era gran parte de la tripulación, y los pasajeros de tercera clase, tenían chalecos salvavidas que de nada les sirvieron en las heladas aguas del Atlántico Norte. Incluso, algunos que sí lograron subir a los botes salvavidas murieron congelados en la intemperie, ya que los botes fueron rescatados a las 3:30 horas de la madrugada por el transatlántico Carpathia. El Carpathia era un transatlántico que había zarpado desde Nueva York. Al recibir la noticia del desastre, el capitán Arthur Rostron mandó desviar el rumbo para acudir a asistir a los supervivientes. El Carpathia logró rescatar a 704 pasajeros y subió a bordo los botes del extinto buque. De las 2.222 personas que viajaban a bordo, tan solo se salvó el 32% de los pasajeros. Pero de haberse llenado los botes, se habrían salvado 1.778 viajeros.